algunas definiciones, eh, también desde la perspectiva tanto teórica como práctica, los campos de estudio, de aplicación, de intervención de la psicología social, eh, vamos a desarrollarle en este tiempo. Decir que la psicología social eh, todavía es poco conocida acá en el Ecuador y en muchos países hispanohablantes, porque la profesión, la especialización de la psicología más conocida, que más peso tiene y que incluso mucha gente tiene como sinónimo psicología con psicología clínica, pero la psicología clínica no es la única especialidad de la psicología. Hay psicólogos que se especializan en otros campos y uno de esos campos es la psicología social, un campo muy interesante, a pesar de que ya tiene muchos años la psicología social en Europa, en los Estados Unidos, en las academias universitarias, como maestrías, posgrados, ya hay de psicología social en las universidades norteamericanas, europeas, occidentales e internacionales. En el Ecuador todavía es una rama muy poco conocida, no se entiende muy bien el rol del psicólogo social. Eh, pues es diferente a la psicología clínica. Tiene sus similitudes porque las dos tienen como base de formación la psicología, pero ya la aplicación en sí misma es diferente. Entonces, la psicología social, más que relacionarse con la psiquiatría o con las neurociencias, la psicología social, como ya vamos a ver, se relaciona más con la antropología, por ejemplo, tiene mucha relación con la antropología y concretamente con la antropología social y con la sociología, incluso con el trabajo social. Son los campos que de alguna manera intervienen o investigan, estudian y transforman la sociedad, que son estas áreas. Entonces, ya vamos a ir revisando eso de ahí. Pero antes quiero invitarles a que me sigan en mi canal de YouTube, los que me están siguiendo en otras redes sociales, que se suscriban a mi canal de YouTube. Mi canal de YouTube es de divulgación de la psicología, sus diferentes teorías, campos, aplicaciones, prácticas. Eh, es muy importante la educación en psicología y mi canal hace eso, como Elvis Orellana Espinosa, divulgo la psicología en sus diferentes corrientes teóricas, como la aplicación, las especializaciones en psicología. Eh, y la psicología social es un componente muy importante dentro de mi canal de YouTube, que tiene ese enfoque, esa mirada desde lo sistémico, desde lo social. Tengo un componente de varios videos donde que analizo desde esta mirada de la psicología social. Y por eso es que este video vamos a intentar responder a esta pregunta: ¿qué es la psicología social? Suscríbanse a mi canal, activen la campanita y pues también si es que quieren colaborar, hacer aportes económicos a este canal de YouTube, les dejo acá abajo en la descripción mis datos de contacto, mi teléfono, mi cuenta de ahorros, acá en el sur del Ecuador, que es donde me ubico, para que ustedes puedan ser patrocinadores de este canal de la psicología. Y pues también estamos a las órdenes para asesoramientos de índole psicológico, orientación y educación psicológica, psicosocial también. Bueno, vamos con algunos conceptos, ideas. ¿Qué es la psicología social? Realmente definir la psicología social va a depender de muchos factores, como todos los autores que existen de la psicología social a lo largo de la historia. Entonces, dar un concepto único es bastante difícil, pero hemos tratado de poner un concepto de alguna manera que pueda responder momentáneamente a qué es la psicología social, porque para mí más que dar respuestas, yo prefiero seguir ampliando preguntas para que ustedes investiguen, contrasten información. Según el autor van a encontrar diferentes definiciones. Por eso es que lo social y la psicología social es un tema complejo que requiere varias aristas de reflexión y análisis, pero aquí hemos tratado de resumir, y no quiero que se queden solamente con esto, porque siempre invito justamente a contrastar fuentes, a buscar nuevos autores, etcétera. Pero en términos generales, la psicología social es la rama de especialización o aplicación de la psicología en el estudio, ¿sí? En el estudio, investigación o en la intervención con la sociedad y con las personas.
bueno, ¿qué es la sociedad? Y ahí hay un tema amplio, ¿no? Porque para algunos la sociedad es, por ejemplo, las estructuras sociales ligadas, por ejemplo, a los medios de comunicación, al Estado, en sus diferentes funciones, ejecutiva, legislativa, judicial, los medios de comunicación, como ya dije, qué rol cumple la educación en la sociedad, los intelectuales, los influencers de hoy en día, las redes sociales, la familia como una instancia, una institución social ancestral, una ciudad, un pueblo, una comunidad, un barrio puede ser una estructura social, una misma empresa puede ser una estructura social. Entonces, definir a lo que es la sociedad, pues ahí nos vamos a encontrar con un sinnúmero de situaciones. Pero digamos, para hacerlo resumido, la psicología social se especializa en la aplicación de la psicología en el estudio o intervención de esa sociedad y de las personas y de los vínculos entre sociedad y personas, cómo la sociedad influye en la conducta, en el comportamiento de las personas y cómo las personas también influyen en la sociedad, en los comportamientos masivos, en los comportamientos de los grupos, de la sociedad, de las instituciones sociales, instituciones políticas. Entonces, encontrar esos vínculos en cómo la sociedad influye en las personas y las personas cómo influyen en la sociedad, ese es el campo de la psicología social, desde el estudio de las diferentes corrientes y escuelas psicológicas. Lo social es un campo bastante amplio, muy multidisciplinario, interdisciplinario, y por lo tanto la psicología puede aportar al estudio de esa sociedad, de lo social, de la gestión social, de la intervención social, del desarrollo social, del trabajo social. La psicología es una patita que aporta al estudio e intervención y cambio en la sociedad, asimismo como otras ramas que pueden ser la sociología, la antropología, el derecho, el trabajo social, la comunicación social, la politología, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, como ustedes ven en la parte de abajo, en el punto 2, está más ligado a las ciencias sociales, es decir, la psicología social está mucho más ligada a las ciencias sociales que a las ciencias médicas. Y cuando digo ciencias médicas me refiero a la psiquiatría, a la neurología, a las neurociencias o a la medicina en general. Por ejemplo, la psicología clínica, esta rama de la psicología, que es la psicología clínica, sí está más relacionada con las ciencias médicas, con la psiquiatría directamente, con la neurología y con las neurociencias en general. Mientras que la psicología social, en parte sí es aportada por psiquiatras, pero, y por psicólogos, pero principalmente se alimenta y aporta y está mucho más ligada a la antropología social, al trabajo social, a la sociología, que son casi mellizas, casi hermanas de la psicología social. Entonces, el rol del psicólogo social está muy, muy ligado más al sociólogo que al psiquiatra. El rol del psicólogo está más relacionado con el antropólogo social antes que con el neurólogo o con el mismo psiquiatra. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, la psicología social está dentro de las ciencias sociales más que de las mismas ciencias médicas. Eso es un factor importante a considerar. ¿Cuál es el objeto de estudio? Que en algo ya lo mencioné, pues el objeto o sujeto de estudio o de cambio, de transformación, con cuál trabaja, qué variables, qué factores estudia e interviene la psicología social en las relaciones interpersonales. Sí, ese es uno de los campos importantes de la psicología social y ahí, por ejemplo, tiene ciertos enlaces con la psicología organizacional. Yo ya he desarrollado videos sobre la psicología organizacional. Yo me atrevería a decir que la psicología social es casi como la madre de la psicología organizacional. Muchos de los aspectos de la psicología organizacional están basados en los postulados de la psicología social. Pero la psicología organizacional se enfoca más en los entornos empresariales, en los departamentos de recursos humanos, de gestión del capital humano, del talento humano dentro de las empresas, principalmente. El psicólogo social sí maneja esos aspectos, pero no es tan administrativo como la psicología organizacional. El psicólogo social más se centra en las relaciones interpersonales,
puede ser con la familia, las relaciones interpersonales en la familia, las relaciones interpersonales en el barrio, las relaciones interpersonales en la comunidad, en los sectores rurales, en los sectores urbanos, las relaciones interpersonales en el transporte público, ¿sí? Entonces, el psicólogo social trabaja mucho en el manejo de relaciones interpersonales e interviene, estudia y genera cambios en las relaciones interpersonales. Y por lo tanto también dentro de los contextos de las familias, de los grupos, de las comunidades. ¿Ya? El psicólogo social sí trabaja más con la psicología familiar, incluso mucho más que el psicólogo clínico, pero digamos, ahí hay un choque en la psicología familiar, porque la familia es un campo de intervención tanto del psicólogo educativo como del psicólogo clínico y también en parte incluso de la psicología organizacional, porque la familia es una organización social ancestral. Entonces, la familia también es otro campo que es estudiado por sociólogos, por antropólogos, por trabajadores sociales y por lo tanto también por psicólogos sociales. De igual manera, los grupos, las redes de amigos, de amistades, los vínculos, las conexiones entre personas y las comunidades, sean estas urbanas o rurales. Pero el psicólogo social trabaja muchísimo en barrios marginales, en sectores de pobreza, de discriminación, etc. También trabaja con organizaciones, colectivos y movimientos sociales o movimientos de masas. Trabaja mucho con ONGs, con fundaciones, en proyectos sociales, haciendo planificación social, gestión social, desarrollo social, trabajo e intervención social. También trabaja mucho en el estudio de las masas, cómo se comportan las masas, cómo los medios de comunicación manipulan a las masas. Entonces el psicólogo social siempre está tratando de reflexionar, de intervenir para que la sociedad no sea manipulada por los medios masivos. Entonces estudia el comportamiento de las masas, por ejemplo, de las barras en los deportes, en el fútbol, estudia esos vínculos entre las masas y sus relaciones sociales, cómo se dejan influenciar, cómo es la conducta de las masas. Entonces, ahí está el campo de interés, de estudio y de intervención del psicólogo social. En los medios de comunicación masivos, medios de comunicación social, trabaja mucho con medios de comunicación, con las nuevas redes de comunicación, las redes sociales, las tecnologías sociales de ingeniería social. eh, eh, Analiza el comportamiento y la conducta en las redes sociales, cómo, por ejemplo, ahora que estamos en el tema de los memes, cómo los memes influencian en las personas y en la conducta de las personas. Entonces, analiza mucho a los medios de comunicación, la psicología social y cómo estos influyen en la conducta humana y al mismo tiempo cómo un individuo, una persona o un grupo de personas influyen en los medios de comunicación, por ejemplo. También estudia de alguna manera la política, el poder, los gobiernos. Ese también es otro campo muy importante del psicólogo social. La psicología política analiza el poder, las relaciones de poder entre una organización y otra, entre un partido político y otro, entre una comunidad y un gobierno, entre una empresa y un gobierno y una empresa, y la sociedad, cómo se van vinculando, cómo analizar, reflexionar e intervenir en el manejo del poder, de la política y de los gobiernos. Ese es un campo muy importante de la psicología social. También estudia países, es decir, cómo se vincula un país con el otro, los organismos internacionales como la ONU, qué peso tienen en los países, el país cómo influencia en la Organización de Naciones Unidas o en organizaciones internacionales, las relaciones internacionales también. La psicología aporta también, hay psicólogos sociales que toman ese como una línea de acción, de práctica, de estudio, de intervención. Planes de desarrollo social, planes de desarrollo comunitario, planes de desarrollo local. En los territorios, en las ciudades, en los pueblos, también puede intervenir un psicólogo social desde esa mirada, desde su formación en psicología y en el tema social, ¿ya? Lo mismo, puede hacer análisis de lo global, como las grandes estructuras mundiales, globales, cómo están afectando a la
conducta de las personas sin que ésta se dé cuenta, cómo están las masas, cómo están manipuladas por los entes globales, por las industrias globales, y ahora la tecnología, el Internet, el Big Data, los medios de comunicación digitales tienen un impacto fuerte en el comportamiento y la conducta de las familias, de las ciudades, de las personas. Entonces, todos esos aspectos psicosociales, pues profundiza y desde la psicología social se aporta a esta reflexión. ¿En dónde puede trabajar un psicólogo social? Mucha gente me ha preguntado, bueno, ¿y cuál es el campo laboral? El campo laboral del psicólogo social es amplio, ¿no? Y cuando hablamos del mercado laboral del psicólogo social, entra a competir bastante con el sociólogo, con el antropólogo social o con el antropólogo cultural, entra a competir también en el mercado de trabajo con el trabajador social, valga la redundancia. Esos son las otras profesiones que están dentro del ámbito social. Entonces, el psicólogo social entra a competir en el mercado de los analistas o los gerentes de desarrollo social, ¿ya? En el sector público, por ejemplo, puede trabajar el psicólogo social como director, como gerente, como analista o técnico social, o puede llamarse analista de gestión social, de relaciones comunitarias, de desarrollo social, de responsabilidad social. Esos son los nombres que se suelen dar a los cargos del tema social en el sector público, puede ser en ministerios, en parlamentos, en los entes o en la función judicial, haciendo el trabajo social, en los gobiernos locales, municipios, juntas parroquiales, etcétera, gobiernos locales en general, empresas públicas, empresas de índole mixto. Eh, bueno, aquí ONGs en el sector público no hay porque la esencia de la ONG, aquí me he equivocado, voy a hacer una pequeña corrección. Eh, las ONGs, que son las organizaciones no gubernamentales, más están en el sector privado. Pero bueno, fundaciones del sector público sí pueden existir, medios de comunicación del sector público también. Entonces, el psicólogo social puede ser un analista de trabajo social, de desarrollo social, de relaciones comunitarias, de desarrollo humano dentro del sector público. Y de igual manera en el sector privado, puede ser asimismo un analista, un director, un gerente, un técnico, un promotor social, que trabaja con la gestión social, la gestión de proyectos sociales, las relaciones comunitarias, la responsabilidad social empresarial, trabaja con ONGs, organizaciones no gubernamentales, con proyectos sociales de cooperación internacional, en cooperativas puede trabajar de ahorro y crédito, siendo promotor social, educador cooperativo, en medios de comunicación también analizando temas sociales, escribiendo para medios de comunicación, ya sea, puede ser también trabajar en radio, en prensa o en televisión, eh, como analista social, ¿sí? Ahí se choca un poquito, por ejemplo, con lo que es de la comunicación social. Entonces, el psicólogo social puede aportar mucho. Hay gente que se dedica a la comunicación social desde la mirada psicológica. Consultoras de marketing, consultoras de socioeconómicas, haciendo estudios socioeconómicos de las comunidades, haciendo estudios sociales en las comunidades, en los barrios, trabajando con consultoras, encuestadoras, que hacen investigación de etnomarketing también, podría trabajar ahí muy bien en las consultoras y en empresas de encuestadoras de investigación de mercados, en bancos, petroleras, agronegocios, servicios turísticos, industria, servicios de salud, que requieren una persona que mire el tema social, el tema humanístico dentro de sus organizaciones. Docente o profesor de estudios sociales o de ciencias sociales en escuelas, colegios, institutos, universidades, centros de capacitación, museos o centros culturales. Se requieren gestores sociales, gestores culturales, y la psicología social puede aportar muchísimo como docente, como profesor o investigador dentro de estos entes educativos, instancias educativas o culturales. Y pues también puede ejercer su libre ejercicio, si puede hacer libre ejercicio profesional, dando asesoría social, social, familiar, puede hacer asesoría psicológica desde el enfoque psicosocial, por supuesto, puede dar asesoría psicológica o social a individuos, a parejas, a familias, grupos, organizaciones, empresas y comunidades, ¿sí? Entonces tiene esta mirada de formación social desde esta perspectiva psicológica.
Entonces puede hacer consultorías, estudios sociales, socioeconómicos, psicosociales. Entonces ese es un componente. Por eso es que el psicólogo social entra a competir con el licenciado en desarrollo humano, en desarrollo social, con el licenciado en sociología, con el licenciado en antropología social, entra a competir en ese mercado laboral, digamos así. ¿Ya? Entonces, cada vez las empresas van a tener que elegir entre si contrata a un sociólogo o un psicólogo social, un trabajador social o un antropólogo social, ¿sí? Porque esas son las ramas que están más alineadas con el mercado laboral de lo social, ¿sí? Ya, hasta ahí términos bastante generales. Ahora, para ustedes, si es que quieren profundizar, conocer cuáles han sido los autores a lo largo de la historia más importantes dentro de la psicología social, vamos ahora en estos 10 o 15 minutos, tal vez un poco más, a desarrollar. Les voy a recomendar los principales autores en el caso de que quieran profundizar eh, sus conocimientos en psicología social. Bueno, como les decía, dentro de lo social implica un trabajo multidisciplinario y a la psicología social han aportado muchas personas, tanto psicólogos como antropólogos sociales, como sociólogos, como economistas, como politólogos y filósofos, han aportado para que hoy, en el siglo XXI, se desarrolle esta especialidad de la psicología, que es la psicología social. Tenemos a Adam Smith, un economista, filósofo, sociólogo del siglo XVIII, muy importante revisar a Adam Smith y sus estudios, sus postulados. También a Charles Darwin. Si bien Charles Darwin fue un biólogo, pero yo creo que el psicólogo social necesita conocer las teorías de Darwin, porque atrás de esa teoría biológica es necesario conocer y entender cómo se vincula lo social con lo biológico. Entonces, por eso es que el pensamiento de Charles Darwin va a ser fundamental también en psicología social. El pensamiento de Karl Marx, el fundador del comunismo, un economista, fundador de la sociología, uno de los fundadores de la sociología, Karl Marx también, y del comunismo, estudiar a Marx dentro de la psicología social, ya sea para apoyarlo o para criticarlo, es necesario. ¿Sí? Es muy necesario estudiar el marxismo, las perspectivas y los postulados de Karl Marx, este alemán del siglo XIX. Herbert Spencer, uno de los neodarwinistas, promotor del darwinismo social, sociólogo, psicólogo, filósofo, politólogo, Herbert Spencer. Entonces, estudiar a Spencer también es fundamental. Así como los sociólogos profundizan en el estudio de Marx, yo creo que el psicólogo social debería ir profundizando mucho más en el estudio de Herbert Spencer y hacer esos análisis comparativos. El sociólogo critica mucho a Herbert Spencer, entonces, por lo tanto, un valor fundamental del psicólogo social va a ser recuperar a Herbert Spencer, porque el sociólogo clásico prácticamente rinde culto muchas de las veces a Karl Marx. Es por eso que el psicólogo social debe dar su valor agregado en lo social, estudiando a Herbert Spencer y también a Sigmund Freud. Sigmund Freud, un autor de fines del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, del fundador del psicoanálisis, que es esta corriente psicológica muy importante, que es toda una corriente y ha desarrollado muchos, ha formado a muchos psicólogos, básicamente clínicos son los que estudian a Sigmund Freud. Los psicólogos sociales no profundizan mucho en Sigmund Freud, porque evidentemente él fue un médico más alineado al tema clínico, pero es importante. Ferdinand de Saussure, no sé cómo se pronuncia, no he profundizado mucho en este autor, pero él es uno de los padres de la antropología, que también se podría revisar desde el punto de vista desde la psicología social y lingüística, y la antropología de Ferdinand de Saussure. No sé cómo se pronuncia, me disculpan si no lo pronuncio bien. Max Weber, uno de los padres de la sociología también, sería importante revisar a este autor, a este sociólogo y filósofo de fines del siglo XIX, inicios del siglo XX. Malinowski, Bronislaw Malinowski, fundador de la antropología y de la antropología social. Yo creo que la psicología social está muy, muy, muy cerca de la antropología social. Son prácticamente dos disciplinas que son mellizas,
son hermanas, y estudiar a las bases antropológicas de Bronislaw Malinowski le vendría bien a un psicólogo social. De igual manera, Carl Gustav Jung fue un médico, un psicólogo, fundador de la psicología analítica. No es revisado tanto, mucho en psicología social, más se lo revisa en psicología clínica, pero yo recomiendo por lo menos tener los estudios básicos de Carl Gustav Jung. Mises es un filósofo, economista, politólogo, padre del liberalismo, uno de los que revisó la obra de Adam Smith, uno de los liberales fundamentales. Asimismo, como ciertos sectores de la sociología política de la izquierda, yo creo que revisar a Mises como uno de los pioneros del liberalismo, que revisó las tesis, los postulados sociológicos y económicos de Adam Smith, creo que es fundamental conocer más a Mises y merece ser incluso difundido dentro de las carreras de psicología social, incluso de sociología y de antropología social. Jacob Levy Moreno, uno de los padres de la psicología de grupos, de la dinámica de grupos, muy importante. Revisar a Jacob Levy Moreno en lo que es el sociodrama, el sociograma, la dinámica de grupos, la psicología de grupos. Entonces eso aporta muchísimo a la psicología social. Claude Lévi-Strauss, un antropólogo también fundamental, estudiar antropología social y los postulados de Lévi-Strauss, yo creo que es fundamental para la psicología social, este antropólogo muy importante. De ahí tenemos, por ejemplo, a John Watson, padre, uno de los pioneros del conductismo, Raymond Dart, uno de los antropólogos y paleontólogos más importantes del siglo XX, Raymond Dart, un paleontólogo, médico y antropólogo, fundamental para estudiar dentro de lo que es psicología social. Kurt Lewin, uno de los promotores de la psicología social, de la psicología organizacional, fue un psicólogo. Él sí fue un psicólogo que estudió las teorías de campo, de la teoría de sistemas, de la teoría gestal, y cómo eso se basó para consolidar la psicología social y la psicología organizacional. Entonces, Kurt Lewin fue uno de los fundadores, ya más del siglo XX, de la psicología, ya como se estaba cada vez más ya especializando, y fue uno de los promotores de la psicología social y de la psicología organizacional. Hayek, también un economista liberal. Yo creo que el liberalismo tiene que ser fundamental en la psicología social. Lamentablemente la sociología más está alineada al marxismo y la psicología social debería tener también principios, no solamente del marxismo y del comunismo y del socialismo, sino del liberalismo. Margaret Mead, una antropóloga muy importante, una de las fundadoras de las teorías de género y de la antropología y de los estudios sexuales en culturas ancestrales. Y creo que los estudios y los aportes de Margaret Mead también se debería estudiar, de esta mujer importante de la primera mitad y mediados del siglo XX. Gregory Bateson, uno de los maestros, antropólogos y psicólogos de la psicología sistémica. La psicología sistémica tiene mucho peso en la psicología social, analizar los sistemas sociales, los sistemas familiares, los sistemas comunitarios, los sistemas culturales. Entonces, Gregory Bateson, desde esa mirada, como antropólogo, como biólogo y como psicólogo, yo creo que es necesario revisarlo. Raymond Aron, también uno de los maestros del liberalismo, filósofo social, sociólogo, Raymond Aron, que debería cada vez revisarse más. Enrique Pichon Rivière también aportó a lo que es los grupos operativos, el psicoanálisis social, la dinámica de grupos. Entonces, los aportes de este argentino, Enrique Pichon Rivière, es muy importante. De Skinner, uno de los maestros del conductismo dentro de la psicología, también debería revisarlo, lo que es el conductismo y después el conductismo social. Eric Fromm, yo ya he desarrollado varios videos sobre Eric Fromm. Creo que es necesario e importante revisar a este autor, un sociólogo y psicólogo, psicoanalista, humanista, Eric Fromm, fundamental. Salomon Asch, también uno de los maestros que ha hecho muchos experimentos sobre psicología social. La experimentación en psicología social, Salomon Asch. Mara Selvini, una de las maestras en lo que es la psicología sistémica y la psicología social familiar, fundamental. Paul MacLean,
¿sí? Paul MacLean, uno de los psicobiólogos y médicos que, si bien la biología y la medicina está más relacionada con la psicología clínica, pero la teoría de los tres cerebros de Paul MacLean es importante. Thomas Sachs también, Thomas Sachs y David Cooper son los promotores de la antipsiquiatría, estos dos psiquiatras médicos que formularon la antipsiquiatría, la no patologización de las personas dentro del movimiento de antipsiquiatría de los años 50 y 60 del siglo XX. A igual que Michel Foucault, un filósofo y psicólogo que cuestionó la historia de la locura, escribió uno de sus libros, La historia de la locura, y cómo es importante mirar el contexto social dentro de la psicología y del comportamiento en los entes psiquiátricos. Cuestionó mucho al tema clínico, al tema psiquiátrico, Michel Foucault. Salvador Minuchin, uno de los pioneros de la psicología y la psicoterapia sistémica, la intervención sistémica dentro de las familias. Betty Friedan, una de las feministas importantes de los años 70, que ha escrito varios libros sobre el feminismo y la psicología femenina. Betty Friedan. Esther Vilar, también una médico, psicóloga y socióloga argentina que escribió El varón domado. Creo que todo hombre y mujer, y que sepa que quiera comprender el comportamiento de hombres y mujeres, es fundamental los libros de Esther Vilar. Stanislav Grof, el padre de la psicología y el fundador de la psicología transpersonal, también es importante que se lo revise en psicología social. Richard Dawkins, un biólogo que habla mucho sobre el darwinismo y el comportamiento de los entes naturales, de los animales, de la genética, pero cómo esos principios biológicos, genéticos y de la zoología pueden resultar importantes para comprender el comportamiento humano también, ¿sí? Puede aportarnos Richard Dawkins con sus libros también como biólogo y como neurobiólogo, digamos así. Enrique Saforcada, un argentino muy importante para la psicología social sistémica, también sería importante revisar desde esa perspectiva. Christophe de Jours es un francés psicoanalista apegado al marxismo, digamos, tiene la formación tanto de Freud como de Marx, es similar a Erich Fromm, y él es más contemporáneo, habla sobre las patologías en los entornos sociales y laborales. Steven Pinker, un psicólogo evolucionista muy importante, que explica y analiza muchos temas sociales. Es uno de los psicólogos sociales cognitivos más importantes, Steven Pinker. Su perspectiva de la psicología es el evolucionismo y el evolucionismo social. Entonces, Steven Pinker, hoy en la actualidad, seguirle a él en sus conferencias, sus entrevistas en YouTube y leer sus libros, creo que es muy importante Steven Pinker. Finalmente, tenemos a gente más joven, Jorge Castellá Sarriera, de Brasil, sobre la psicología comunitaria, la psicología sistémica. De igual manera, Maritza Montero, sus libros y sus entrevistas y conferencias sobre psicología social y comunitaria, cómo trabajar con las comunidades, cómo hacer investigación participativa, investigación-acción en las comunidades. Creo que Maritza Montero ha aportado muchísimo. Jordan Peterson, un psicólogo de índole liberal y con tendencia al conservadurismo. Creo que sus charlas, su canal de YouTube que recién ha formado en español, es un psicólogo canadiense que debería, un psicólogo social, hoy en día formarse con la mirada de Jordan Peterson. Helen Fisher, una antropóloga y bióloga que puede aportar muchísimo también a la psicología social. Escribió un libro que se llama El primer sexo, donde analiza el tema del género, de la sexualidad, del comportamiento de hombres y de mujeres. Iñaki Piñuel tiene su propio canal de YouTube. Él es más especialista en psicópatas y sociópatas, ¿sí? Los sociópatas y los psicópatas, que los recomiendo que los sigan en YouTube. Leda Cosmides es una psicóloga evolucionista que puede aportar también muchísimo a la psicología social. Luz Arrebola tiene su propio canal de YouTube con su nombre. Pueden seguirla en YouTube a Luz Arrebola. Ella es una especialista en acoso laboral, en acoso social. Creo que es importante Luz Arrebola. Asunción Tejedor, en cambio, ella es una
si bien se ha formado más en lo que es la psicología jurídica, pero tiene un fuerte componente como la parte social. O sea, ella más está en la psicología jurídica, en la psicología forense, pero trabaja mucho en lo que es mediación familiar, trabaja con familias, en lo que es la paternidad y la maternidad responsable, en lo que es la alienación parental. Yo tengo un video sobre Asunción Tejedor, ella es una especialista en psicología social, familiar y en alienación parental. Yo creo que el tema de alienación parental es fundamental y seguir a Asunción Tejedor, como los psicólogos sociales deberíamos tener esa formación de parte de ella, tiene su propia página web, sus entrevistas en YouTube, etcétera. Gabriela Coros es una psicóloga forense, pero que desde su mirada, la psicología forense puede relacionarse mucho con la psicología social. Los psicólogos sociales podemos alimentarnos mucho de la psicología forense y Gabriela Soros tiene su propio, Gabriela Coros tiene su propio canal de YouTube como psicología forense, como psicóloga forense. Luciano Luterau y Constanza Michelson. Luciano Luterau más argentino, él es argentino, Constanza Michelson chilena. Estos dos personajes son más de la izquierda, del progresismo, apegados al psicoanálisis, son psicoanalistas y en la línea un poco más también de una cierta base marxista, pero más que nada son psicoanalistas de progresistas alineados a la izquierda. Luciano Luterau y Constanza Michelson tienen varios videos también en YouTube, les pueden seguir. Pablo Muñoz Iturrieta, un psicólogo social conservador, tiene varios libros, apegado a Agustín Laje, está en contra de la ideología de género, que es el término que ellos utilizan. Los aportes y el canal de YouTube de Pablo Muñoz Iturrieta creo que es muy importante, sus conferencias, sus análisis desde la perspectiva conservadora. Está en contra del liberalismo y en contra del marxismo. Pablo Muñoz Iturrieta es un psicólogo que debería ser revisado cada vez más en psicología social. Y con eso estoy prácticamente terminando lo que son los autores a lo largo de la historia. Hay muchísimos más. Aquí me fuera 2 horas, 3 horas en el tema, pero digamos es un resumen, una muestra de algunos psicólogos sociales muy importantes en los últimos 150, 200 años. Pasen bien, chao, chao, cuídense mucho.